¿No predijo una catástrofe con Botnia, por ejemplo, en su momento? Yo sabe lo que predije con Botnia, que nos íbamos a quedar sin agua potable. Mire lo que está pasando hoy en Santa Lucía. Me dirán, no es culpa de Botnia. Bueno, se anunciaba que se iba a cambiar la toma de agua de Fray O sea, Bentos. mantiene aquello. No se cambió, sí, sí, Mantiene lo aquella mantengo. afirmación Lo mantengo, esa de afirmación que la va a mantengo. producir una catástrofe Botnia. Va a producir una catástrofe la forestación, ya la está produciendo. Hola, hola. Bien, seguimos acá luego de escuchar a Hugo Rubio en su columna de todos los primeros lunes de cada mes. Ahora vamos a continuar este programa. Quería continuar con este video de una persona, de un ser muy especial, el que tuve el gusto y el agrado de conocer y compartir tarea que Enrique Viana, ya fallecido él, y que fue muy importante para que, por ejemplo, los niños en las escuelas no fueran obligados acá en nuestro país, en Uruguay, a usar el bozal de tela en épocas de emergencia sanitaria. Entonces, con un grupo de padres y madres estuvimos formando esa resistencia y bueno, él nos acompañó en la tarea y este video que está circulando hoy en épocas donde el agua escasea en Montevideo y el área metropolitana, bueno, antes del 2020, creo que este video es del 2019, Enrique nos contaba y nos ponía en aviso de lo que podría pasar y que hoy estamos observando. Así que nada, me pareció interesante verlo. Recuerden, busquen Uruguay Soberano, firmen para que el gobierno y el Estado no pueda seguir firmando contratos secretos y no pueda seguir haciendo lo que quiere con nuestros recursos. Hoy tengo un editorial preparado, el programa se titulaba Un abuso menor, cuando las víctimas no votan, era quizás el sublema. En esta oportunidad, acá se los estoy empezando a mostrar. Vamos a hablar, esto es algo tradicional, histórico en Ser Uno. Cuando empecé allá por el 2018 con los programas de podcast, que pueden encontrarlos aún en iVoox, buscan espacio Ser Uno y van a encontrar aquellas charlas, aquellos podcasts que hacía en su momento. Uno de los temas que siempre estuve poniéndole la lupa es a este tema, un tema totalmente invisibilizado, en épocas donde se habla de violencia hacia las mujeres, violencia de género, violencia, bueno, este tema que viene creciendo cada vez más, pareciese que a nadie le importara, pareciese que no hubiera presupuesto ni de las ONG, ni de los gobiernos, pareciese que no hubiera marchas para defender esta vulneración terrible de derechos, porque la violencia hacia la mujer o la violencia doméstica en adultos, tenemos por lo menos la posibilidad de que somos adultos y de que nos podemos defender. La violencia hacia la infancia y hacia la adolescencia, en muchos casos, por no decir en la mayoría, ellos no tienen cómo defenderse, no pueden defenderse, y si no lo hacemos nosotros, los adultos, los responsables, ¿quién si no? Entonces, una explicación es esta, ¿no? No votan, no nos preocupamos, no pueden hacer marchas, no pueden generar organizaciones que los defiendan, entonces no pasa nada. Pero realmente son demasiado escandalosas en nuestro país y en varias partes del mundo, incluso en esta nefasta Agenda 2030, no aparece ni una sola vez mencionada la lucha contra la violencia hacia la infancia.
como les decía recién a Hugo Rubio, terminé de leer en profundidad esa agenda y no aparece ni en ninguno de los objetivos el erradicar la violencia contra la infancia. Y no hay presupuestos, no hay campañas mediáticas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay una campaña? ¿Por qué no hay marchas? ¿Por qué no hay visibilización para este tema? Entonces, en esta oportunidad, y como todos los años, el año pasado también lo hicimos junto con Mariela Michel, la doctora en psicología, a la cual quiero que ustedes vayan y busquen. El año pasado hicimos este tema, lo abordamos junto a ella, y también muy rico y muy interesante. Este año, nuevamente, y luego de que saliesen el mes pasado los datos, quiero compartirlos con ustedes de primera mano para que ustedes puedan también darse cuenta de lo que está pasando. Quiero dejar ver si se está saliendo bien, si se está escuchando el programa. Perfecto. Les comento que si mandan mensajes por ahora, como tengo que cambiar de pantalla, no voy a poder estar leyéndolos, así que nada. Y después de esto vamos a estar con Gastón Pinela, que nos va a hablar de mujeres uruguayas. Acá vamos a ver que dice, Estado atendió 20 casos por día de violencia hacia los niños en 2022. Es un dato oficial del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. O sea, son datos oficiales de nuestro país que están que pueden encontrarlos. Yo los saqué directamente de la página gov.uy, que es la página, una de las páginas oficiales del gobierno. En el año 2022, 7.473 casos de violencia se fueron denunciados, un aumento del 6% con relación al año 2021. O sea, cada año sube entre un 5 y un 7% de promedio estas denuncias. La excusa o el argumento que se nos dice es que, bueno, se ha mejorado la captación de estas denuncias y eso hace que se eleve los casos. Cosa que después, para otras violencias, para otras denuncias, no se toma el mismo argumento. Cuando se exponen los números de otros delitos, de otras situaciones, no se expone. Y vamos a ver al final de esta presentación cómo ese argumento incluso tampoco es válido y creíble por los mismos números que arroja el Estado, el Ministerio del Interior, que es quien lleva adelante los datos y que es de quien depende esta agencia de lucha contra la violencia infantil y adolescente. Estamos hablando de 20 casos por día de denuncias de violencia hacia los niños. El 92% de los casos, los agresores eran familiares directos o convivientes con las víctimas. O sea, en esto de que muchas veces tememos de que y nos horrorizamos a muchas veces y sobredimensionamos que hay con quién dejo a mi hijo, el peligro de, bueno, lamentamos decir, y esto es algo que nos atañe a todos, que el mayor peligro lo están viviendo en las propias casas los niños en este momento. Son los propios cercanos, familiares o convivientes la amenaza más grande y más importante que tienen
los niños hoy en día, con el agravante que un niño no se puede escapar de su casa, que un niño no puede a veces llamar y hacer la denuncia, si no hay un adulto que lo hace, o si no llega a situaciones críticas y difíciles, o si no hay una percepción por parte de un médico o por parte de la escuela, cuando se llega en muchos casos a detectar el abuso y la violencia para con ellos, ya pasaron muchos días, mucho tiempo, y no son ellos quienes pueden liberarse de esa situación, a diferencia de los adultos, tanto hombres como mujeres que reciben este abuso o maltrato, tienen incluso un grado mayor de independencia y de posibilidad de solucionar el problema por sus propios medios. En este caso, no solo que el 92% de las denuncias son hacia personas convivientes, sino que el resto que puede estar pasando no tiene a veces la forma y los medios como para salir de esa situación, porque pasa dentro de la casa y no pueden escaparse. Y este dato es tremendo, tremendo, tremendo. En los últimos 10 años aumentó un 500% estos números. Y acá es donde nos dicen, no, bueno, lo que pasa es que mejoró mucho la capacidad de recepción de las denuncias. Excelente. Vamos a, por ahora, a darlo como válido, que de todas maneras no quiere decir esto que el problema no exista. Al contrario, el problema existe y cada vez más nos muestra que los números son mucho más elevados de lo que creemos. Porque si uno aumenta la forma y la calidad de recepcionar esas denuncias y cada vez más aumenta, cada vez aumenta más, cada vez aumenta más, bueno, también hay que atender esa situación y no creer que está pasando por un simple, bueno, no, hay una mejor captación de la denuncia. No, hay que atender esta situación. Y sin embargo, no hay campañas gubernamentales, no hay emergencia sanitaria, no hay preocupación, no se habla en los medios, no se escucha, no se llevan expertos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué está pasando? No hay dinero para esto. Hay dinero para un montón de cosas. Para esto no hay dinero. Y acá entramos un poquito a desglosar los números. El 55% de las denuncias o de los niños abusados son niñas o mujeres adolescentes. Es un dato muy interesante en esto de que muchas veces nos dicen, bueno, las mujeres son realmente víctimas, y es una realidad que, como lo venimos hablando con Emma, existe y es real, pero en este caso no pareciese haber una diferencia tan grande y discriminada entre hombres, entre niños y niñas, y adolescentes masculinos y adolescentes femeninos. Porque en realidad es un 55%, quiere decir que un 45% corresponde al otro sexo. Es un tema general y global. Después dice que el 53% son menores de 12 años. O sea que de esos 7.474 casos, la mitad, algo así como 3.700 casos, son menores de 12 años. Y vuelvo a lo que les decía a un principio. Imagínense cuántos niños hoy en día no están pudiendo hacer la denuncia porque no tienen la independencia y la libre posibilidad de, por sus propios medios, contactar. Primero que quizás no saben a dónde hacerlo,
no saben en quién confiar, están bajo el mismo techo del mismo agresor. Y los que más o menos tenemos contacto con este tipo de situaciones, sabemos que incluso cuando los adultos hacen la denuncia, desde la justicia no se toma el caso como si se toma quizás otras denuncias por otro tipo de violencia. En estos casos, muchas veces se hace la denuncia y se tiene que hacer varias veces para que la justicia tome cartas en el asunto. Lo digo con total propiedad y desde mis consultas y desde mi experiencia, es impresionante cómo cuando se trata de la infancia, para que la justicia tome cartas en el asunto, a veces es necesario que pase algo grave. No alcanza con decir que el niño no se siente miedo, expresa temor, no quiere ir con su progenitor o progenitora. A veces pareciese que los jueces estuvieran esperando que haya una herida, que haya una situación grave para tomar cartas en el asunto. Es increíble, pero pasa. Y sin embargo, para otras cosas, basta con la sola palabra de alguien para ir y que la justicia actúe. Para que veamos cómo la demagogia de muchos, ni que hablar de los políticos, total, pero de muchos grupos que promueven la lucha contra la violencia sobre las minorías, en este caso, que no son minorías, porque es un alto grado de la población y sin embargo la visibilización, y voy a usar mucho esta palabra porque pareciese que fuera el mantra para muchas organizaciones, es casi nula. Es una invisibilización del tema. El 17% son menores de 6 años y el 36% hablamos, acá creo que yo me confundí, pero lo vamos a... Bien, no, está bien. De esos 53% que yo decía recién, el 36% es de entre 6 y 12 años. El 36% son adolescentes de entre 13 y 17 años. Y el 11%, ahí en esa transición de salida de la adolescencia, que cada vez pareciese que fuese más larga la salida de la adolescencia, ¿no? Un concepto bastante moderno esto de la adolescencia, ¿no? Que hasta no hace muchas décadas uno dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, también por un tema de que se vivía menos, ¿no? Pero bueno, ahí registra los números oficiales, un 11% de seres mayores de 12 años, como imagino que lo contemplan como adolescentes, mientras mantengan o sigan viviendo con sus padres. Como decíamos hoy, el 92% de los casos registrados son de convivientes, el 40% de los victimarios son padres y el 25% son madres. Aquí sí hay una gran diferencia y es algo que como hombres debemos plantearnos, debemos cuestionarnos y debemos concientizar los mismos padres a la hora de hablar con nuestros pares de sexo y mostrarles que no es el camino, que no es la forma, ni la manera de poner los límites, ni de educar a nuestros hijos violentándolos y agrediéndolos. Y un 14% de padres de la pareja de la madre. O sea,
Es bastante el rol masculino y la responsabilidad masculina ante este tipo de violencia. Sin tener en cuenta, y es un tema que yo también lo trato en consulta, que muchas veces el victimario es la madre o el padre y por diversos motivos, por miedo, por negligencia, por lo que sea, la otra parte permite que eso pase. O sea, también hay una responsabilidad cuando de los dos lados, a pesar de que uno sea el agresor, que el otro lo permita. Pero sí es verdad, y hay que tener en cuenta que muchas veces, y principalmente las mujeres, se permite esa situación porque hay miedo y hay amenazas y hay un montón de ese tipo de situaciones. Y acá importante, en lo que tiene que ver con abuso sexual, hay un 25%. Ahora vamos a ver que también esto aumentó un porcentaje más. El año pasado, este año no lo pude encontrar, pero el año pasado se desglosaba entre abuso sexual y explotación sexual. Aquí yo entiendo que colocan las dos situaciones, tanto el abuso como la explotación, en un solo rubro, abuso sexual, porque en realidad la explotación sexual es un abuso sexual, pero aún así el número ha crecido en esta situación. Y el 77% son niñas y adolescentes, mujeres, y el 83% los victimarios son familiares. Volvemos a lo mismo, 92, 83, la mayor responsabilidad ante esta situación son los mismos convivientes o familiares de las víctimas. Un tema que quizá también por eso no se visibiliza tanto, porque la gran responsabilidad y el gran problema pasa puertas para adentro. Entonces, salir hacia afuera con este tema genera una situación, un conflicto a la hora de colocar. Más allá de eso, para mí hay un interés claro de no visibilizar esto y sí visibilizar otro tipo de situaciones. Estos datos que son del año pasado, o sea, porque los datos que estamos hablando ahora son del 2022, pero en el 2022 se publicaron los del 2021. Aquí podemos ver cómo uno cuando habla de abuso de violencia hacia los niños, lo primero que se cree que pasa es la agresión física. Sin embargo, la agresión física no está puesta ni siquiera en los tres primeros. Vemos que el maltrato emocional es un 37%, más o menos se ha mantenido. Lo único que ha cambiado con relación a este año es el abuso sexual, que ahí, como pueden ver, está discriminado, pero después está la negligencia, con un 24%, que es, quizás aquí también entra esto de no hacer nada cuando sabemos que el otro progenitor violenta o alguien de la familia violenta a ese niño. El abuso sexual un 20%, y la violencia física un 17%, y un 2%, acá ven, la explotación sexual. 20 más 2 son 22. Aumentó un 3%, no encontré detallado, no pude encontrar de primera mano detallado los datos del 2022, pero habría que ver cuál fue el que bajó y por qué aumentó lo que refiere al abuso sexual de las víctimas. Y este dato es lo que yo quería contarles, que es sacado del Ministerio del Interior. Como ustedes pueden ver, hay 4 años, y en esto que te dicen, no, los números crecen porque mejora la forma de captar las denuncias. Bueno, acá podemos ver
que en los últimos 4 años, a pesar de la mejora de captar las denuncias, a nivel general, las denuncias por violencia doméstica, donde también se encuentran ubicadas las denuncias a menores, violencia a menores de edad, no aumentaron significativamente. Es más, hay un sube y baja de números, y el número increíble, que es quizás lo más importante a tener en cuenta en esta situación, es que el 53% de todas las denuncias que se realizan por violencia doméstica en nuestro país contiene la presencia de menores. ¿Qué quiere decir? Que o son violentados los menores o los menores presencian situaciones de violencia doméstica. Por lo tanto, cualquier persona que más o menos tenga un nivel de comprensión lectora básico puede entender que cualquier niño que presencie una situación de violencia doméstica está experimentando violencia también. Por lo tanto, ese número de 7.474 se está extendiendo a 18.676. O sea, el 56% de las denuncias, más de la mitad de las denuncias que se hacen en el año por violencia doméstica, tienen la participación y sufren la situación los niños de nuestro país. Estos números a nivel de América Latina son similares. Y un dato de una información de un estudio que se hizo hace unos años a nivel de América Latina, arrojaba que el 65% de los adultos a cargo de menores veía bien o aceptable el ejercer algún tipo de violencia para educar o poner límites en los niños. O sea, es un tema importantísimo, una característica que la cultura de nuestra América Latina tiene incorporada en sus raíces, y sin embargo no hay, vuelvo a repetir, y lo voy a repetir hasta el cansancio, no hay campañas para esto, no hay dinero del gobierno para esto, el dinero es muy testimonial, las campañas son muy testimoniales. Yo entiendo que incluso dentro de las instituciones educativas hay docentes que ejercen violencia para con los niños, y esas no se registran, no se denuncian, y son situaciones en donde uno sabe, quien ha trabajado en la docencia y trabaja, que pasa y seguido, que hay docentes, maestros, profesores, profesoras, que no deberían ejercer la enseñanza porque no tienen la capacidad de encarar situaciones en donde los niños se descompensan, y su única forma de solucionar este problema es bajo amenaza, bajo miedo, bajo gritos, bajo castigos. O sea, estamos realmente en una situación en donde, vuelvo para atrás, en los últimos 10 años aumentó un 500% los casos registrados de denuncias de violencia a los niños y a las niñas y adolescentes de este país. Y no cabe la excusa de que se han mejorado la captación de estas situaciones, porque se ha mejorado, al parecer, en todo sentido, la captación de las denuncias por violencia doméstica, y no ha habido un incremento en los últimos años a nivel general. No lo ha habido.
Ni siquiera ha habido una disminución con todo lo que se ha invertido en campañas solo para proteger la situación de violencia de las mujeres, que es real, que existe y que tiene que ser, y las violencias en general. Es momento de entender, y es lo que desde este canal y desde mi voz particular, es el momento de entender que la violencia no es un tema de sexo, no es un tema de género, no es un tema, es un tema de que nos han acostumbrado, nos han vendido una vida de agresión, de lucha constante, luchar contra esto, no puedo escuchar al que piensa diferente, no puedo entender la cultura del hacernos creer que lo importante es tener, la cultura del tener, y que si no tengo no soy nada, y si no puedo tener un material voy a tener una persona, y si no tengo una persona, ¿qué hago? Y si no puedo desarrollarme como persona inteligente emocionalmente, tengo que controlar, tengo que sentirme dueño de algo o de alguien. Ese es el problema. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad a nivel mundial. Empezar a darnos cuenta que la cultura de la lucha, de la discusión, de la pelea, de el sentirme dueño de alguien o de una relación, eso es lo que está haciendo que pasen este tipo de cosas. Y las soluciones que nos brindan estos genios del sistema, estos profesionales que aparecen por ahí o expertos, es más lucha, es más división, el problema lo tienen los hombres, el problema lo tiene incluso aquellos que critican al feminismo, también se radicalizan, se colocan en un lugar en donde no se dan cuenta qué es lo que quieren, que nos peleemos uno con otro. No, la culpa la tiene el machismo, no, la culpa la tiene el feminismo, no, la culpa la tiene... No, señores, hay intereses a nivel mundial que les sirve tener una sociedad deprimida, violenta, de lucha, impotente, incapaz de visualizar cuáles son sus reales problemas. Y no, el problema es si fulanito del partido tal se robó tal cosa o... No, gente, les están poniendo la discusión, nos están poniendo la discusión en otro lado. Démonos cuenta, se están quedando con el agua, se están quedando con la tierra, se están quedando con todos los recursos naturales, se están quedando con la capacidad natural de ser libres, de independientes y capaces como seres humanos de crecer sin miedo, sin agresión y sin tener que estar luchando o culpando a otra persona o ser por mis problemas y mis capacidades. La cultura de la lucha, la cultura del victimismo son lo que hoy en día nos arrojan estos números. Cada vez que ustedes escuchen violencia de género, violencia doméstica, violencia contra la mujer, recuerden que en la totalidad de las denuncias, la mitad, más de la mitad, hay niños involucrados, directa o indirectamente, que sufren esa violencia, y ningún grupo y ningún medio de comunicación lo pone en la mesa para hablar. Voy a hacer una pausa, a dejarlos con la tanda, y a la vuelta estamos recibiendo a Gastón, que nos va a hablar de las mujeres en Uruguay.
históricas de Uruguay. Vamos a hacer esa pausa y a la vuelta ya esperemos estar con Gastón. Disculpen, hoy no es un tema fácil, no pretendía hacerlo fácil, no pretendo que sea amoroso ni nada. Quiero en este tema hablarlo como se tiene que hablar, con los números reales, no con relatos, con los verdaderos números. Y que si no nos damos cuenta que se están quedando con nuestra libertad y que se están quedando con nuestra esencia humana, el ser humano no es violento. Es lo que nos han querido creer y convencer de que lo somos.